El enlace latinoamericano-europeo nuevamente con ustedes. Muy buenas tardes en el Ecuador, muy buenas noches en Europa. Saludos a quienes nos acompañan desde cualquier parte del mundo. El enlace latinoamericano-europeo se alegra muchísimo de contar nuevamente en este espacio con el doctor Felipe Vega de la Cuadra. Mi nombre es Marta Armijos y me encuentro en Alemania. Bienvenidas, bienvenidos. Seguimos tratando temas coyunturales sobre los que tenemos que hablar, tenemos que informarnos y tenemos que debatir. El tema que nos convoca hoy, esta noche, es Ecuador en estado de guerra interna llama a consulta y a referéndum. Quien lleva hoy, quien dará la ponencia esta noche, como dije, el doctor Felipe Vega de la Cuadra, es un ecuatoriano multifacético. Es escritor, psicólogo, político, etc. Licenciado en psicología, máster en salud mental, doctor en migraciones, tiene un doctorado en migraciones y desarrollo. Se desempeñó como ministro de Gobierno, Justicia y Policía, fue viceministro de Defensa, cónsul general del Ecuador en Madrid. He tratado de resumir su biografía por el asunto del tiempo. Pero dicho esto, le recordamos al doctor Felipe Vega de la Cuadra que cuenta con unos 25 a 30 minutos para su ponencia, para luego dar lugar a las preguntas que surjan, ya sea por Zoom o por Facebook Live. Usted tiene la palabra, Felipe. Gracias Marta. Ahora creo que estoy con micrófono ya. Un placer estar con ustedes. Un saludo muy grande a Elizabeth, a Bélgica y a todos quienes están conectados en este enlace. Bueno, el tema es muy importante porque aborda los dos grandes ítems que están en carpeta de todos los ecuatorianos y ecuatorianas del día de hoy. El uno es la, diré, supuesta guerra interna, y el segundo, esta consulta y referéndum, porque de las 10 preguntas que ha aprobado la Corte Constitucional, 6 van a consulta y 4 son a referéndum. Primero tratemos el tema de la guerra interna, porque hay que hacer una visión para nuestros amigos y amigas que nos escuchan de qué es lo que realmente está sucediendo en el Ecuador, porque oímos guerra interna y todos pensamos en una guerra formal entre ejércitos, el ejército regular y ejércitos que pueden ser regulares o irregulares. Bien, y debo aclarar que en el Ecuador hay dos recursos legales para que las Fuerzas Armadas salgan a la calle y puedan activar contra la delincuencia y el crimen organizado. Hay dos recursos legales. El uno que ha sido utilizado como canguil en sala de cine, que es el de declarar el estado de excepción, que como su nombre lo indica es de uso excepcional. El estado de excepción, cuando hay grave conmoción interna o catástrofe natural, permite que las Fuerzas Armadas, y esto vale aclararlo, y hay que aclarar muy bien, salgan a hacer operativos en contra de la delincuencia organizada o de los autores y causantes de la grave conmoción interna, en apoyo, y esto es importante tenerlo en cuenta, en apoyo a la Policía Nacional. Las Fuerzas Armadas no actúan directamente en el estado de excepción, sino actúan bajo el mando de la Policía Nacional y con los límites que la ley impone en estos casos. No pueden las Fuerzas Armadas tomar detenidos, tienen que actuar perimetralmente, tienen que ser apoyo a los operativos organizados y actuados y llevados adelante por la Policía Nacional. Pues bien, digo que se ha usado esto como canguil en sala de cine, porque el señor
Guillermo Lazo creo que llegó a los 30 estados de excepción. O sea, cada 2 meses, cada 3 meses, se emitía un estado de excepción para que las Fuerzas Armadas salgan a apoyar a la policía. El apoyo es bastante puntual y bastante limitado. Control de armas, de explosivos, controles en frontera, en carretera, etc. El segundo recurso legal, Marta, que tiene nuestra Constitución para que las Fuerzas Armadas puedan salir a ser operativos es la declaración de estado de guerra. En la declaración de estado de guerra que la hace formalmente el presidente de la República, las Fuerzas Armadas salen con una serie de prebendas y una serie de atribuciones. Una de ellas es que la Policía Nacional se somete al mando militar. Es decir, para cambiar esta realidad jurídica, declararon la guerra. ¿A quién? ¿A quién declararon la guerra? No hay un grupo organizado, beligerante, formal o informal, que esté atacando abiertamente en, en las ciudades y en las carreteras del Ecuador, ni en las fronteras del Ecuador. No existe, ¿no? Entonces, lo que sí hay son grupos organizados de delincuencia organizada. Grupos, lo que se llaman los GDO, grupos de delincuencia organizada, GDO. Eso sí hay. Y hay grupos de narcotráfico, también hay. Pero eso tiene un tratamiento diferente. Aquí no hay un ejército irregular que se esté enfrentando en el Ecuador una guerrilla, una insurgencia. No, no existe. Entonces se inventaron, Marta y queridos amigos y amigas, se inventaron que en el Ecuador hay terrorismo, porque es un recurso muy manido y un recurso que permite una serie de facilidades legales y jurídicas para las Fuerzas Armadas o para quien vaya a operar contra el terrorismo. Recursos que están establecidos en convenios contra el terrorismo que firmó el Ecuador y que es suscriptor de esos convenios. Entonces, inventaron, les pusieron el título de terroristas a todos aquellos delincuentes, delincuentes, delincuentes comunes que están tipificados sus delitos en el Código Integral Penal del Ecuador, Código Orgánico Integral Penal, el COIP. Pero se inventaron que son terroristas para poder justificar un estado de guerra. Y ese estado de guerra permite a las Fuerzas Armadas actuar por sí y ante sí y a la policía someterse al mando militar. Y el mando militar puede tomar presos, puede hacer incursiones, puede entrar en domicilios, puede intervenir teléfonos y puede hacer una gran cantidad de cosas, ¿no? Que hasta este momento, Marta, significan más de 10.000 presos en el Ecuador. Pues la pregunta es, a ver, ¿quiénes son los presos? Los presos son los que yo he calificado delincuentes de chancletas o de botas de caucho, es decir, delincuentes de baja monta que son arranchadores, que son ladronzuelos de barrio, que son extorsionistas de barrio, pero los grupos delincuenciales organizados, los grupos de narcotráfico, que son los verdaderos autores de esta masacre brutal que vive el Ecuador y que sigue viviendo el Ecuador porque eso no ha parado, eh, siguen indemnes, no son alcanzados por este estado de guerra, no son alcanzados. Y este estado de guerra que ha sido declarado por el gobierno, con la justificación de que aquí supuestamente hay terrorismo, algo parecido a Al Qaeda o al Estado Islámico, ¿no? No tiene una continuidad en un plan estructurado, es decir, toman presos, toman presos, toman presos, las cárceles sobresaturadas se llenan de nuevos presos. Si teníamos 20 y pico de mil presos, ahora tenemos 30 y pico de mil presos en cárceles que avanzan para 14.000. Es decir, estamos sobre recontra saturados, el sistema de justicia no ha cambiado para nada, no tienen capacidad de juzgamiento, serán presos sin sentencia y nuevas hordas de delincuencia común
tomarán sus lugares, porque la pobreza, la marginalidad, el deterioro social, la, la, la falta de horizontes para los jóvenes en el Ecuador les convocarán a tomar los puestos que quedan vacantes en la delincuencia de poca monta. Hemos llegado al punto tal en esta lucha contra la delincuencia, esta supuesta guerra contra el terrorismo, que encontraron, y esto es llamativo, porque las Fuerzas Armadas se encuentran un alijo de 22 toneladas de cocaína, uno de los alijos más grandes que se ha encontrado en la historia del Ecuador. 22 toneladas de cocaína en una hacienda bajo unas chancheras, un criadero de chanchos, ¿no? Y resulta que no ha habido acción de inteligencia previa, no ha habido investigaciones, no se sabe ni siquiera quién es el dueño de esos 22 toneladas, quién es el dueño de la hacienda donde encontraron. Y hay un solo detenido, Marta, un hombre que cuidaba la chanchera, un hombre de botas de caucho, por supuesto, pobre y marginal, al que le pagaban seguramente una miseria, y es el único detenido, como si él hubiese transportado las 22 toneladas de droga en su espalda, desde la frontera norte hasta la provincia de Los Ríos. Entonces, esta es la realidad de una supuesta guerra en la que estamos embarcados en el Ecuador, que deja una gran cantidad de temas en el aire y colgando de las nubes. ¿Quién es el dueño? ¿Qué actos de inteligencia? Porque estos descubrimientos no es que se tropieza un soldado y su bayoneta abre un alijo de 22 toneladas de droga. Esto se hace con inteligencia, seguimientos de 3 años, eh, eh, hipótesis de estructuras delictivas, etc. Y acá no hay nada de eso. No hay un solo preso, no hay una sola explicación. Y por ahí salió alguien a decir que la cocaína la mandaban a los Estados Unidos para que la DEA tome acciones al respecto, contra toda lógica, pues, ¿no? Porque esa droga debía ser destruida acá y debía ser judicializada acá en el Ecuador. Entonces, en medio de todo esto, de este especie de puesta en escena que inició con una toma a un canal de televisión que es burdamente demostrada como una acción de falsa bandera, ¿no? Que fue creada para decir el terrorismo está presente, ¿no? Sobre lo cual no hay ni siquiera un proceso penal. En esa circunstancia, el presidente Noboa insiste en una consulta popular, que ahora es al mismo tiempo consulta y al mismo tiempo referéndum, con preguntas que no tienen ningún aporte, que no hacen ningún aporte a esta situación de supuesta guerra y que aparentemente tendrían mucho que ver. Y a mí me gustaría pasar muy rápidamente las preguntas para notar a qué me refiero, ¿no? Por ejemplo, la primera pregunta, las que serían las 6 preguntas de la consulta popular. ¿Está de acuerdo usted con que las Fuerzas Armadas realicen control de armas? Pero sí es su obligación legal. Claro, es como preguntar, ¿está usted de acuerdo en que la policía patrulle en las calles? Pero por supuesto que sí, eso es su obligación legal. No necesita preguntar eso. ¿Ya? Segunda pregunta, ¿está usted de acuerdo con que se incrementen las penas en los delitos de terrorismo, su financiación, etcétera, trata de personas, sicariato, asesinato? Pero, oiga, tenemos endurecimiento de penas en el COIP y no ha servido de nada. No porque va a tener en vez de 26 años, 30 o 38 o 36 años de prisión, va a persuadirse de cometer los delitos. Esto tiene otra lógica. Yo puedo decir que se imponga la pena de muerte y no va a cambiar absolutamente nada. Entonces, es otra pregunta ociosa que hace el señor Noboa. Tercera pregunta, ¿está de acuerdo con que las personas privadas de libertad cumplan la totalidad de la pena dentro del centro de rehabilitación en algunos de los delitos conforme al anexo? Oiga, pero se está yendo usted contra un derecho establecido en los convenios de, si no me equivoco, de Luxemburgo o de Estrasburgo, del cumplimiento de penas.
El cumplimiento de penas tiene una proyección de cumplimiento porque se trata de rehabilitación social, no se trata de castigo, se trata de rehabilitar al delincuente. Por lo tanto, si usted cumple el 60% de la pena, pues tendrá opciones de sustitución de pena. Pero ese no es, la calentura no está en las sábanas, la calentura no está en eso. La calentura, Marta, está que en el Ecuador todos los centros de rehabilitación, supuesta rehabilitación social, todas las cárceles, están en manos de los grupos de delincuencia organizada. Y ellos son los que administran las cárceles. El problema está ahí. El problema está en que las Fuerzas Armadas dicen, hemos tomado la cárcel y esa noche se les escapan 40 presos. Pues. Y hemos tomado las cárceles y resulta que sigue siendo administrada por los grupos de delincuencia organizada. ¿No? Entonces, no está en que se quede. Bueno, si yo soy el capo de una mafia y tengo mi oficina, mi World Trade Center, para administrar mi grupo de delincuencia y mi narcotráfico desde la cárcel, ¿para qué quiero salir si el Estado me paga, pues me cuida y vivo en condiciones de rey? Esta pregunta es absurda, Sergio. La cuarta, ¿está usted de acuerdo con que se tipifique el delito de tenencia o porte de armas que son de uso privativo de las Fuerzas Armadas? Pero por supuesto que está tipificado. La tenencia y el porte de armas en el Ecuador es un delito. O sea, ¿qué pregunta eso? Es como preguntar, ¿usted está de acuerdo que este momento en Europa es de noche? Pues por supuesto que es de noche. No, no te escucho. Está sin micrófono. Perdón, solamente yo hacía una anotación para mí mismo, no quería interrumpir de ninguna forma. Lo único que sí dice, si prohíbe la tenencia de armas que son de uso privativo de las Fuerzas Armadas o de la policía, sin afectar a las armas de fuego permitidas para uso civil. Y Claro, allí tiene una diferencia que también es una estupidez. Perdona, perdona. o sea, está penalizado la tenencia y porte de armas, está penalizado. No importa si son militares o de uso civil. Está permitida la tenencia y porte de armas en casos excepcionales y solo cierto tipo de armas. Y te lo digo esto porque, habiendo sido viceministro de Defensa, bajo mi responsabilidad estuvo el control de armas en el Ecuador. ¿No? Entonces, no es que aquí yo puedo tener armas de uso militar y no está penalizado. Sí, está penalizado. ¿Para qué pregunta boberías? Pero obviedades. Sigue. 5. ¿Está de acuerdo que las armas, sus partes o piezas, explosivos, municiones o accesorios que fueron instrumento o objeto material de un delito puedan destinarse a uso inmediato de las Fuerzas Armadas o la policía? Mira este disparate que está planteando. Resulta que la mayoría de asesinatos en el Ecuador se cometen con armas de uso de fabricación artesanal. No, no son pues armas de última generación, no, son artesanales. Yo he procedido a destruir decenas de miles de armas incautadas, todas o casi todas de escopetas, revólveres artesanales. ¿Qué vas a equipar a las Fuerzas Armadas del Ecuador con pistolas de hechizas o con pistolas calibre 22 y vas a tener una variedad de municiones, de repuestos? Pero no se da cuenta que las Fuerzas Armadas y la policía usan armas de dotación estandarizadas. Y en todo esto, Marta, hay un problema muy serio. Recibimos 10.000 fusiles AK-47 chinos nuevos y no los han utilizado hasta el día de hoy y los estaban enviando como chatarra a Ucrania. ¿No? Entonces, al mismo tiempo que quieren usar las pistolas de fabricación artesanal con las que se ha matado gente y se ha cometido delitos, al mismo tiempo que quieren usar esas armas que son inseguras, que no son estandarizadas, etcétera, no usan 10.000 fusiles AK-47 que tienen embodegados. Esto es un disparate digno de un circo que quiere marearnos la perdiz, como se dice
en España. Mira, la sexta pregunta y última de la consulta plantea de que el titular o propietario de los bienes de origen ilícito eh, sea sujeto de extinción de dominio inmediato. O sea, si a mí me acusan de algo, todos mis bienes pasan al Estado inmediatamente. Esto es irse contra el debido proceso, Marta. Porque si es que a mí me acusa el vecino de ser narcotraficante, no puede ser que todos mis bienes pasen inmediatamente al Estado. Tiene que haber un proceso que determine que soy narcotraficante y que tengo y que mis bienes tienen origen ilícito. Esto es un principio universal. Entonces no se puede decir, ¿saben qué, señores? Digan ustedes que no se cumple este principio universal. Las consultas populares no pueden irse contra principios universales. Tú no puedes preguntar a un país, ¿usted está de acuerdo de que hagamos ablación de los labios menores y el clítoris a las mujeres? Eso no puede preguntar porque va contra los derechos humanos básicos. No. O de no, con una consulta popular usted haría lo que le dé la gana. No se puede preguntar esta cosa porque se va contra el debido proceso. Hay un proceso establecido. Es que queremos que sea rápido. No, no. Agilite la justicia, pues. Agilite los procesos judiciales. Vuélvale expedita la justicia, vuélvale justa la justicia y ahí va a tener mejor resultado. Las 4 preguntas del referéndum son muy graves, realmente graves. Si estas 6 son veniales y torpes, las 4 preguntas del referéndum son muy graves. Primero, ¿está usted de acuerdo con permitir la extradición de ecuatorianos? Esto ya ha sido consultado, ha sido contestado por el Ecuador. El Ecuador le dijo que no. ¿Por qué vuelve a preguntar? O sea, que aquí hay que preguntar hasta que el Ecuador diga que sí. No, no, las consultas populares y los referéndums no funcionan así. El Ecuador se manifestó y esta es una pregunta que no debió volverse a hacer, porque no puedo pasarle preguntando, ¿usted quiere que sea así hasta que me digan sí? No. Es una cosa de principio, de básico, elemental. Dos segundas preguntas. ¿Está de acuerdo con que se establezca judicaturas especializadas en materia constitucional? Diría uno, sí, pues, ¿no? Está bien que haya. No. La Constitución del Ecuador permite que cualquier persona demande el cumplimiento de sus derechos, es decir, tenga un recurso de amparo constitucional ante cualquier juez, porque así me garantizan mi derecho. Aquí están diciendo, no, 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 no le vamos a garantizar sus derechos. Vamos a tener salas especializadas, o sea, para que usted solo vaya a esas salas. ¿Cuántas van a haber? ¿Dónde va a haber? El señor que está en el monte tiene posibilidad, en una parroquia rural alejada, tiene posibilidad de ir a una sala constitucional para demandar el derecho que es demandable según nuestra constitución. Esta pregunta extingue derechos, por lo tanto, no puede ser consultada. No, no puede. Tiene que hacerse, como dice nuestra constitución, tiene que hacerse una asamblea constituyente para que esa asamblea reforme la constitución. Esto no puede ser vía consulta o referéndum. La tercera, y es muy grave que nos quiten el derecho a demandar el cumplimiento de nuestros derechos. Tercero, ¿está usted de acuerdo que el Estado ecuatoriano reconozca el arbitraje internacional? Mire, Marta, nosotros hemos denunciado el CIADI porque es poner al Estado en una condición inferior a los grupos privados transnacionales. El Ecuador no ha ganado nunca un arbitraje, porque estos centros de arbitraje internacional están diseñados para que las empresas ganen a los estados. Nosotros hemos denunciado el CIADI y el señor Lazo nos volvió a meter a la fuerza y necesitan esta pregunta para que tenga vigencia ese reingreso del CIADI. Es decir, es como decirle a usted, Marta, usted quiere que, que mi hermano sea el que resuelve en cualquier discrepancia que tengamos nosotros dos. Yo le voy a ganar todas las discrepancias. Usted no puede decirme sí,
No puede aceptar esa pregunta. Esto es terrible, el que el Ecuador diga, sí, sí, queremos arbitraje internacional. ¿Cómo un gobierno puede vender soberanía de esta manera? La cuarta pregunta y última pregunta del referéndum es si usted está de acuerdo al trabajo por horas. Claro, quien vive en Europa, quien vive en Estados Unidos y que hay régimen de trabajo por horas, dirá, pero ¿cuál es el problema? El problema está que esa es una forma de bajar los salarios. Pues. Sale la ministra de Trabajo y hace un cálculo y dice, bueno, vamos a plantear unos $60 la hora, 1.6 dólares por hora de remuneración en el Ecuador, lo que le da $320 por mes, trabajando 8 horas, que es, que es casi más de $100 por debajo del salario mínimo vital. Yo diría, bueno, que se pacte el trabajo por horas si es voluntario del trabajador, pero eso significa un incremento del salario mínimo vital, que esté por encima del salario mínimo vital. Pero eso no es así, es una pregunta con trampa. Las preguntas están diciendo, ¿usted quiere renunciar a los derechos que tiene, sí o no? ¿No? Y eso no puede preguntarse, Marta. Está prohibido hacerse consultas por eso. Pero como tenemos una corte constitucional espuria, infame, que inclusive ha planteado que los convenios para que existan tropas extranjeras en el Ecuador no deben pasar por la Asamblea cuando nuestra Constitución taxativamente lo ordena, ¿no? Entonces, esa corte espuria y vendida y que entró por la ventana permite este tipo de preguntas. Vamos a una consulta popular que es absoluta y totalmente inviable jurídicamente, inconstitucional e infame, porque es infame, porque está preguntando cosas que no necesita preguntar y la otra parte está preguntándole si usted quiere renunciar a sus derechos, pero le está preguntando de una manera bien arregladita, bien decoradita. Este es el problema. Entonces, vivimos un estado de guerra ficticio que no tiene salida para adelante, que lo único que ha permitido es el incremento de los impuestos directos y generales, es decir, el impuesto al valor agregado, ¿no? Y que ha permitido el que nos consulten si vamos a renunciar a nuestros derechos. ¿No? Esto es lo grave de lo que está viviendo. Y por el otro lado, Marta, siguen los asesinatos, que el año anterior casi llegaron a 8.000 asesinatos. Acaban de asesinar a una concejal de, creo que de Naranjal, ¿no? Una chica muy joven, la asesinaron a tiros. Acaban de encontrar hace menos de una hora otro cuerpo de otra niña de 8 años violada y asesinada. Que ya son 3 que van en 2 días. Y a 5 donde la droga. Es decir, el Ecuador vive una catástrofe gigantesca frente a la delincuencia común y al narcotráfico, ¿no? Y a nosotros nos están, otra vez diré como dicen en España, mareando la perdiz, haciéndonos mirar para otro lado y preguntándonos soquetadas como si queremos que las Fuerzas Armadas cumplan con su obligación. Claro que queremos que cumplan con su obligación, pero no debemos decirlo nosotros, eso debe obligar el ministro de Defensa, que resulta que el señor no sabe de nada, ni de la misa a la media, no tiene idea dónde está parado, y sale con una cara de emparamado a oír lo que dicen los mandos militares, cuando responsable político de la defensa nacional, dice la ley, es él. ¿No? Bueno, el Ecuador vive una situación calamitosa, catastrófica, y las soluciones planteadas son las mismas soluciones que han fracasado como en México. En México, con Felipe Calderón, Salinas de Gortari y todos esos presidentes, se lanzaron a una guerra abierta de las Fuerzas Armadas contra los grupos narcotraficantes, que no les calificaron de terroristas allá, y el efecto ha sido desastroso para México. Un aumento inmisericordia de los asesinatos, una perversidad aumentada de los grupos delincuenciales organizados que terminó en estos
en estos asesinatos masivos en la frontera mexicana y en las ciudades mexicanas. Y que este momento empieza a plantearse otra, con AMLO, empieza a plantearse otra salida para esto, más social, más estructurada, menos beligerante, como debería ser. Entonces, el Ecuador vive un estado de guerra ficticio y va a una consulta que no debe existir, porque nos están consultando boberías, obviedades y cuestiones perversas. Las cuatro últimas preguntas son perversas porque nos convocan a que por nuestra propia mano renunciemos a nuestros derechos. Esto creo que puedo decir sintetizando lo más posible. Felipe, buenas tardes allá en Ecuador. Saludos desde Alemania. Mi nombre es Elizabeth Sáenz y llevaré desde aquí la moderación de las preguntas. Recuerda a nuestra audiencia que estamos conversando con el doctor Felipe Vega de la Cuadra y que damos ahora inicio a la ronda de preguntas. Estamos tratando el tema Ecuador en estado de guerra interna, llama a consulta y referéndum. Gracias por tu excelente ponencia sobre este tema importante que nos tiene agitados a todos y a todas, no tanto dentro como fuera del país. Nosotros también votamos acá, ¿sí? Como bien dijiste, en su mayoría son preguntas ociosas, preguntas absurdas, también en parte torpes, ¿sí? Que nos preguntamos por qué vamos a gastar tanto dinero en algo tan absurdo. Inicio con una pregunta, estimado Felipe. ¿Podrías primeramente diferenciarnos un poco estos dos conceptos de consulta y referéndum? Porque no todos los tenemos bien claros. ¿En qué se diferencian estos dos? Por favor. Gracias. La consulta es un mecanismo, hay los dos mecanismos, ¿no? La consulta es que tú digas, sí, yo quisiera que legisle la Asamblea en este sentido. Por ejemplo, aumentar las penas, ¿no? Por ciertos delitos. Entonces, si gana el sí en la consulta, la Asamblea Nacional tiene la obligatoriedad de legislar frente a eso. Lo otro es ratificar un texto legal que te presentan y dice, ya te presentan un texto. El otro es una intención, en la consulta es una intención. En el referéndum es un texto que dice, el Ecuador volverá artículo 1 al CIADI con toda la vigencia no, un texto legal. Y eso tú dices sí o no al texto. Eso es un referéndum. El referéndum es la ratificación de un texto legal. La consulta es una pregunta abierta que en caso de ser afirmativa va para su legislación, para convertirse en un texto legal. Esta es básicamente la diferencia, ¿no es cierto? Entonces, en las cuatro preguntas finales ya nos están poniendo textos legales para que, por ejemplo, renunciemos a la estabilidad laboral que existe en el Ecuador y que aceptemos la contratación por horas, que con toda seguridad, Elizabeth, va a ser el régimen de aplicación de los contratos laborales desde el referéndum en adelante y se van a acabar todos los contratos laborales de otro tipo en el Ecuador. Claro, alguien podrá decir, pero es que tenemos unos costos altísimos. Hay, hay tres formas de optimizar, con más tecnología, con mayor inversión y eficiencia, o esquilmando a los trabajadores. Pero ningún país desarrollado, Elizabeth, ninguno, esquilma a los trabajadores, porque sabe que son sus compradores de los bienes y servicios que producen y que tienen que tener una sociedad potable, que tenga recursos para poder acceder al mercado. Ningún país civilizado va a quitar los derechos laborales. Pero en el Ecuador, los empresarios, que son bastante limitados, apuestan a reducir los salarios. No apuestan a hacer más inversión, no apuestan a lograr más eficiencia, no apuestan a mejorar los diseños y productos y calidades y a diversificar su producción. No, solo apuestan a quitarle el salario al trabajador. Eso es un disparate que en Europa los empresarios europeos se van a sorprender de que en países, no se van a sorprender, van a entender que el subdesarrollo es exactamente por eso. Exactamente por eso. Por eso nuestros ecuatorianos y ecuatorianas migran.
para tener mejores condiciones laborales, mejores salarios, ¿no? Y entregar lo mejor de sí, como lo hacen en Europa, como lo hacen en Estados Unidos, para tener un salario digno y poder sobrevivir. Pero esa lógica no existe en el Ecuador. Y es una lógica que está empujada desde una empresa que ha sido acusada, la bananera Novoa, de contratar niños y niñas por debajo de la edad apta para laborar y por debajo de las remuneraciones. O sea, el presidente es parte de un empresariado que de mil amores explotaría a niños y niñas, porque ya lo hizo. Esa fue una de las denuncias contra la bananera, ¿no? Que le trajo sanciones internacionales a la fruta que ellos exportaban. Esto es el problema de este texto legal, pero la diferenciación creo que está clara. Sí, quedó claro. Muchas gracias, Felipe. Tenemos ahora Marta con su pregunta desde Hamburgo. Por favor, Marta, tu micrófono. Sí, muchísimas gracias, Felipe. Y muchas gracias también por esa aclaración entre esta diferencia entre lo que es la consulta y lo que es el referéndum. Pero a mí aún no me queda muy claro. Al ganar una de las preguntas, o todas las preguntas, esperemos que no, esperemos que la gente se informe bien, se informe y pues reaccione a tiempo y no después, diciendo, mejor no lo hubiéramos hecho. Nos engañaron o algo por el estilo. Pero mi pregunta es, o lo que no entiendo bien, en caso de ganar estas preguntas del referendo, allí dice en las preguntas que se enmiende la Constitución y que se reforme el Código de Trabajo. Tiene que ir el texto para ser reformado, ya no a la Asamblea, sino ¿a dónde? Ya no tiene que Bueno, ser discutido en la Asamblea. es que la pregunta del referéndum no alcanza a todas las reformas que tienen que hacerse, ¿no es cierto? Esto, porque, porque la remuneración la forma de contratación está en la Constitución, está en el Código de Trabajo, está en la Ley de Servicio Público. O sea, hay todo un cuerpo jurídico. Y voy a aclarar, yo abogado no soy, pero estoy tratando de poner, puedo cometer errores en lo que estoy diciendo. Me exculparán porque no soy abogado. Pero hay una serie de cuerpos legales que deben reformarse. Un texto al referéndum no, no reforma a todos, la Asamblea queda con tarea. En la otra simplemente va la pregunta y tendrán que hacerlo. Ahora, hay un elemento más, lo que, lo que implique, lo que implique una reforma constitucional también tiene que ser sometida a referéndum. Porque Entonces habrá un referéndum del referéndum. no, no. Ya este es el referéndum, ¿no es cierto? La Porque, consulta va sobre preguntas que no reforman la Constitución. Las que pero las reforman la... preguntas, perdón, Felipe, solamente de las preguntas del referéndum es la pregunta una la que no habla. Todas dicen, enmendando la Constitución y reformando las leyes. Primera pregunta. La segunda, enmendando la Constitución y reformando la Ley Orgánica de Garantías Claro, Jurisdiccionales. La tercera es la que ya no es, esa no lo dice, pero la cuarta pregunta, que se enmiende la Constitución y se reforme el Código de Trabajo. claro. Entonces, Eso es el referéndum. ya, Eso es el referéndum. Está diciendo, debe reformarse esto y ponerse este texto. Muy bien. y ya Eso es entra. claro. Si la gente dice sí, eso entra. ¿Ya? Y Barbaridad. la Asamblea tendrá que completar las reformas. En cambio, en la consulta es, ¿usted está de acuerdo que la policía haga tal cosa? Sí. Ah, muy bien. Entonces, la Asamblea tiene la tarea de reformar lo que deba reformar, que no sea la Constitución. Ya. ¿No es cierto? Ah, una pregunta adicional. Eh, en la consulta anterior, em, yo creo que la Corte Constitucional, durante el gobierno de Guillermo Lasso, le dio vía
a una enmienda constitucional y la Asamblea debía pronunciarse, así lo hizo, en cuanto al tema del apoyo complementario de las Fuerzas Armadas. Y eso tenía que ir a referéndum. ¿Va también esta vez en forma agregada al referéndum? Es decir, va a ser una quinta pregunta del referéndum, a pesar que eso ya se habló, se lo discutió en la Asamblea. No va a haber otra pregunta más. Lo que han modificado la pregunta para que no sea referéndum. Han modificado diciendo, ¿está usted de acuerdo que las Fuerzas Armadas hagan control de armas y explosivos? Que es una obligación legal que tienen. Ya, claro, claro. Una Bueno, obligación. ya. Entonces, Sí, eso, la gente va a decir, sí, pues yo estoy. ¿Quién se va a oponer a que las Fuerzas Armadas hagan lo que deben hacer? ya, Esas se llaman preguntas gancho. ya, ya, Darle absolutamente. algo que usted no va a votar que no. Pero el Ecuador ha votado que no en algunas, y algunas veces, ¿no? Porque el Ecuador no ha caído en las trampas que una clase política torpe, porque una clase política torpe pretende ponerle como engaño, como caramelo si fuéramos niños, como si fuésemos niños que vamos a caer en eso. Pero el Ecuador no ha caído al menos en la consulta anterior, le dijo a todas las preguntas, a las 9 preguntas, le dijo no. Y yo presiento que al señor Noboa le va a decir, a las 10 preguntas le va a decir no, por una razón básica. Nos están cargando 3 puntos más en el IVA porque el señor dice que no hay dinero y se va a gastar 30 millones, 40 millones, 60 millones, lo que valga, lo que cueste, en una consulta popular. Entonces, la gente que sabe de la administración de su propio hogar dice, pero esto es absurdo. Si yo no tengo para comer, no me voy a gastar en una fiesta lo que no tengo. Pues. Bueno, además es una fiesta inútil, porque no va a celebrar el cumpleaños de nadie. Esta es una consulta inútil, que tiene estas preguntas graves, que es volver a los sistemas de, que, que no es la justicia internacional, sino la mediación y el arbitraje internacional, que son absolutamente adversos para nosotros, que nos ha significado tener que pagar al, 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 al a Chevron Texaco en un juicio ganado, estamos al borde de tener que pagar 14.000 millones de dólares o algo así. No, claro, porque ellos nos contaminaron la Amazonía y ahora el Ecuador está al borde de tener que pagar eso, ¿no? Por estos sistemas de arbitraje internacional. ¿Y qué es lo que busca el empresariado ecuatoriano? De alguna manera. Esto hay que tenerlo claro. Pero presiento, otra vez diré, que van a haber 10 no rotundos a la consulta del señor Noboa. Ojalá. Esa va a ser la sorpresa que tendremos, ¿no? Vamos a ver qué es lo que viene. Sí, porque son cambios fundamentales los que, por un lado, se pretenden ratificar, ¿no? O sea, cambiar cosas en la Constitución, cambiar el Código Orgánico Integral Penal, etcétera. Bueno, tenemos desde Suecia también una pregunta. Edmundo, por favor, tu micrófono. Sí, buenas noches. Gracias por la ponencia. En verdad, la respuesta ya la obtuve al final. Se va, se va a votar en contra. Pero, ¿qué sabemos acerca de las organizaciones? ¿Cómo lo toman las organizaciones en Ecuador ante estas infamias, digamos? Porque son preguntas completamente de niños, como usted mismo lo dijo. Eh, Edmundo, gracias, es una pregunta interesante, muy interesante, porque es desarrollo. tomarle, es tomarle el pulso al pueblo ecuatoriano. Resulta que cuando discutía la Asamblea la ley económica urgente que envió el señor Noboa, había afuera una manifestación de personas con unos letreros que decían, yo quiero que me suban el impuesto al valor agregado, el IVA al 15%. Entonces fue muy llamativo, porque ¿cómo así gente pobre pidiendo que le suban el combustible, que le suban la comida, que le suban el precio de las cosas? Y la prensa se acercó a entrevistarles y usted está de acuerdo que le suban
Bueno, no de acuerdo que entonces, ¿por qué está protestando? Bueno, dice, esa es la falla, ¿no? Y resulta que les habían pagado $25 a cada uno para que vayan a salir en una manifestación pidiendo que le suban los impuestos a la gente pobre y no a la banca. Entonces, esto era muy llamativo. Y esto es lo que a mí me llama la atención de lo que podría venir en esta consulta popular y referéndum cuando los trabajadores, al menos las centrales sindicales que están muy alineadas con los poderosos en el Ecuador, salgan a alentar el contrato por horas y se vayan en contra de los derechos laborales y sindicales que han defendido desde el año 1922, cuando fue la masacre del 15 de noviembre, pues, ¿no? Y que desde esa época han venido hasta ahora defendiendo los derechos sindicales. A mí no me llamaría la atención que ciertas dirigencias salgan a apoyar la idea del señor Novoa, pero, pero el trabajador común y corriente va a defender sus derechos sindicales, ¿no? Porque la contratación por horas es en el Ecuador una de las mayores trampas para dejar sin derechos a los trabajadores. Apoyados en una cosa curiosa, Edmundo. En el Ecuador, ¿quién gana un poco más de $1.000 en cualquier trabajo que haga, ¿no? Sea intelectual o sea manual, se cree que ya no es trabajador, se cree que es clase media alta, ¿no? Claro. Y no se da cuenta que es un trabajador o trabajadora, que es dependiente de un salario y que por lo tanto es, según la concepción de Carlos Marx y Federico Engels, es proletariado, ¿no? Así gane $3.000 al mes, sigue siendo proletario, porque en su posición en los medios de producción es de vender su fuerza laboral, ¿no? Pero como que se quieren raspar, dicen, no, yo trabajador no soy, allá voy a decir una expresión bien ecuatoriana, allá los longos, ¿no? Yo como soy pipiris soy aniñado, entonces yo no soy trabajador, pero soy dependiente, yo dependo de mi salario. Y al depender de mi salario soy tan trabajador como cualquiera. Y estaré en el riesgo de que a mí también me contraten por horas. Y si establecen un piso de $1.60 la hora, a mí me pueden contratar con $2 la hora. Y ganaré la quinta parte de lo que gana el que menos gana en Europa, ¿no? Porque una hora en Europa está por sobre los 20 euros, me imagino, o mínimo. Acá va a estar en $1.60, es decir, €1.20. Ese va a ser el costo de la hora, así sea una hora especializada, pues, de trabajo especializado. Estos son los problemas que tenemos que ver en el Ecuador y reconocernos como clase trabajadora, todos los que tenemos un salario, así sea un salario más alto que los $450 de salario mínimo vital. No sé si con esto te pongo algún elemento, Edmundo. Muchas gracias, Felipe. Sí, hablando de conceptos y de terminologías, pues sí, lo que es clase media todavía no lo sabemos bien en Ecuador, lo que significa clase media. No hay mucha gente que ha salido del proletariado y ya tiene un sueldo regular y ya se considera clase media, ¿no? O sea, eso es triste a veces, ¿no? Ver que la gente no desconoce eso porque ya ha accedido por medio de créditos a una casita, a un carrito, y ya se consideran clase media, ¿no? Y bueno, hay mucho que hacer todavía, pero si a nivel gubernamental ni siquiera se ha entendido o se desconoce lo que es la rehabilitación social dentro de una cárcel, o sea, si ni siquiera ese nivel lo entendemos, ¿no? No nos sorprende luego que el pueblo común y corriente de a pie, digamos así, tampoco entienda o tenga esa conciencia de clase realmente, ¿no? Sí. Eh, Felipe, yo no me acuerdo ahora en qué pregunta está lo de las Fuerzas Armadas estadounidenses, ¿no? Que ahora están en el país y que tienen prácticamente barra libre, digámoslo así, ¿no? Tienen inmunidad, pueden actuar en cualquier parte, o sea, pueden hacer, dicho a lo criollo, lo que les da la regalada gana, y sin temor a ser juzgados, ¿no? ¿Hasta qué punto Ecuador está siendo anexado a Estados Unidos con obligaciones
pero sin ningún derecho. Bien, yo muy a tiempo esta inquietud tuya, Elizabeth. No está en ninguna de las preguntas. Y no está en ninguna de las preguntas porque la misma Corte Constitucional, 6 votos de los 9, dijeron que no era necesario ningún tipo de consulta, ni siquiera a la Asamblea Nacional, para que pueda ponerse en vigencia 3 convenios entre Ecuador y los Estados Unidos. Y esos 3 convenios son absolutamente lesivos contra la soberanía ecuatoriana. Y vale la pena contar. Por ejemplo, la Fuerza Naval norteamericana puede operar, según este convenios que están vigentes ya, ¿no? Que los firmó Guillermo Lazo y los pone en práctica el señor Noboa, pueden operar en aguas territoriales ecuatorianas sin pedir permiso a nadie. Ellos operaban, el servicio de guardacosta norteamericano operaba en la zona económica exclusiva donde hay libre tránsito internacional. Y allí hundieron una enorme cantidad de embarcaciones de pescadores ecuatorianos que según ellos estaban llevando droga hacia Centroamérica. ¿Ya? Los hundieron sin ninguna explicación, pero con la presencia de la Armada ecuatoriana. En el nuevo convenio, ellos pueden hundirlas en puerto. Es decir, el servicio de guardacostas norteamericano puede entrar hasta el puerto de Manta y disparar a las embarcaciones que están acoderadas ahí, diciendo que son narcotraficantes, de narcotráfico. ¿No? Sin coordinación, ni operaciones conjuntas, ni operaciones coordinadas con nuestras fuerzas navales. Esto es gravísimo, ¿no? Y lo mismo pueden hacer en tierra. Pueden operar en cualquier lugar del territorio ecuatoriano, pueden construir bases, instalaciones militares en cualquier lugar del territorio ecuatoriano sin pedir permiso a nadie, sin coordinar con nadie. Y además, sin pagar impuestos de ninguna especie, con exenciones tributarias para las Fuerzas Armadas norteamericanas y para sus contratistas, que tienen ahora estatus diplomático. O sea, si ellos contratan una empresa de Birmania, esa empresa de Birmania acá puede hacer lo que le dé la gana, donde le dé la gana, sin permisos y sin pagar un centavo de impuestos en el Ecuador. O sea, son la entrega más miserable que puede haber en la historia ecuatoriana. Y no termina ahí. El espacio aéreo lo mismo. Pueden hacer interdicción aérea en cualquier lugar del Ecuador, de nuestro espacio aéreo. Y en el espectro radioeléctrico, tienen derecho a intervenir en el espectro radioeléctrico a costo cero y sin tener orden de ningún juez. Este momento, para intervenir un teléfono en el Ecuador, se necesita orden de juez a solicitud de la fiscalía, como debe ser. Pues ellos podrán hacerlo sin dar cuenta a nadie, porque están bajo las leyes norteamericanas, no ecuatorianas. Están exentos supongamos que matan a alguien, atropellan a alguien. Un diplomático tiene que responder en el país en el que se encuentra, porque los convenios de Viena no le cubren los delitos comunes. Sin embargo, el señor Lazo ha firmado un convenio que dice, no, a ustedes no les vamos a juzgar. Ustedes están bajo la tutela norteamericana y la ley norteamericana. Entonces, es una entrega ya sin sentido. No es que nosotros nos estamos asociando a los Estados Unidos, no. Estamos cumpliendo a pie juntillas lo que ha dicho la comandante, la jefa del Comando Sur de los Estados Unidos. Nosotros queremos tener influencia en los países de Latinoamérica porque queremos sus recursos naturales. Lo ha dicho la general, no me acuerdo cómo se llama la señora, ¿no? Laura Richardson. Lo ha dicho sin ningún pudor. China no debe llevarse los recursos naturales de Latinoamérica, sino los de Estados Unidos. Entonces, es increíble cómo un país puede entregarse de esa forma y además entregarse ilegalmente, porque para resolver eso debía haberse ratificado el convenio de la Asamblea Nacional.
pero 6 personas, 6 jueces, dijeron no es necesario. Y uno de ellos comentó, porque me lo dijo un amigo mutuo, que él no iba a perder su visa norteamericana. O sea, el no perder la visa norteamericana le hizo entregar el aire, la tierra y el mar de nuestro país. ¿No? Pero es que eso merece, eso es una traición a la patria que merece un juzgamiento ejemplar, pues, ¿no? Ejemplar y ejemplarizador. Porque, y el problema mayor de esto, querida Elizabeth, es que estos convenios no tienen fecha de caducidad. Son para siempre. Nadie va a poder dar pie atrás en esos convenios. Más, y esta es la realidad. Por eso no están en la consulta. Porque no necesitan consultar. Porque movieron la justicia corrupta y la justicia mal estructurada del Ecuador, la justicia constitucional en este caso, para evadir los controles de la Asamblea Nacional de Representantes y del pueblo ecuatoriano. Esto es terrible. Es atroz, es realmente atroz. Son momentos bastante complicados y difíciles por lo que está pasando en el Ecuador, ¿no? Y sin fecha de caducidad, eso es trágico, realmente es bastante trágico. No creo que la mayor parte de la población esté enterada de esto, ¿no? Realmente de cuán complicado es esto, ¿no? Y las La consecuencias que nos población, pueden atraer. Elizabeth, nuestra población, aunque te interrumpa, nuestra población se debate este rato entre la vida y la muerte, entre salir a la calle y no saber si regresa, se debate entre no tener trabajo y no saber cómo llenar la olla, entre irse de migrante otra vez por el Darién hasta los Estados Unidos o ver cómo llega a Europa, ¿no? Eh, para poder sobrevivir. Este tipo de cosas no le alcanza en su angustia, en su desesperación. Es decir, el Ecuador este rato está siendo aprovechado por gente que sí tiene la tranquilidad, la seguridad, la serenidad y los recursos para exprimirle a este país. Y eso es terrible, es un Sí, es destino lamentable. terrible. Es lamentable. Sí, tal vez para allá. Bueno, Marta, ¿todavía tienes una pregunta? Sí, por favor, tu micrófono. Sí, muchas gracias. Sí. Simplemente para en el tema, en las preguntas del referéndum, también aclarar nuevamente, bueno, usan eufemismos, eso ya lo sabemos, para ponerles a la gente las cosas, pintárselas de otra forma, de lo que realmente es. Y también nos preguntamos cómo es posible que al pueblo se le pregunta si es que se tiene que reformar y hacer tal ley o tal ley donde no se tienen los conocimientos, porque ni eso, a eso realmente tienen de eso tienen conocimiento los constitucionalistas, si va o no va, o si es, o la gente que tiene conocimientos del tema del código de trabajo, de todo el asunto. A una persona sencilla, si le preguntan, bueno, si está usted de acuerdo que se celebre cuando se celebre por primera vez el contrato y usted se ponga de acuerdo con el empleador, entonces que sea este contrato por horas, que sí lo va a beneficiar, pero no le dicen que, bueno, no le darán todos lo que realmente la ley le daría. Pero mi pregunta es, por ejemplo, la pregunta esta que promueve, que dicen que es para promover la inversión extranjera y para eso es que vamos, uy, el ACU se me va a terminar, y para eso es que se va a reformar la ley, se piensa reformar esta ley perdón, tengo que conectarlo, si no se me va el, el ¿Eh? ACU. Perdón. Tranquila, Marta, tranquila. No Sí. pasa nada, Marta. Ya, ahora. No me había dado cuenta, sí. El asunto este del cambio del arbitraje internacional, por ejemplo, es una de las preguntas. O la otra de las preguntas, el cambio del código de trabajo. ¿Está eso también relacionado con el Fondo Monetario Internacional, que es el que tiene el interés de que
se cambien todas estas cosas a beneficio de aquellos que vienen ¿de dónde? De ellos mismos. Si nos das unas luces en esto, por favor. Bien, Marta. Hay un gran tópico, hay muchos tópicos en el Ecuador. Y uno de los grandes tópicos es la inversión extranjera. Yo le escuchaba a un economista muy, muy ubicado, Marco Flores, que explicaba que, y no es un economista de izquierda, o sea, esto hay que aclararlo bien, es un economista de la escuela clásica de la economía, pero es un economista centrado. Y él planteaba que ninguna de las reformas legales que se han hecho en el Ecuador a lo largo del tiempo, anunciando que van a traer inversión extranjera, ha logrado $1 de inversión extranjera. Todas han logrado 0 inversión. Porque la inversión extranjera se mueve por otras lógicas. No es decir, no, si es que no tienen mediación internacional, entonces yo no voy. Puede ser que no venga el que tiene la mala intención de incumplir los contratos y después llevarnos al CIADI, como Chevron. Claro, exactamente. Pero una empresa que quiere invertir en el Ecuador, en campos petroleros, que es en minería, en infraestructura, en lo que quiera, y que venga a hacer negocio, pues lo va a hacer con el sistema legal que tenemos nosotros. Esto es un tópico, es una mentira manida y demostrable que no es eficiente. Ahora, que el Fondo Monetario Internacional nos obliga, yo aquí quiero ser bastante aséptico en esto. El Fondo Monetario Internacional no nos obliga. Son los gobiernos miserables y entreguistas que van y se inclinan y dicen, sí, yo voy a hacer esto, esto y este otro, y firman una carta de intención. No es el fondo el que le dice, fírmame esto, no, estos gobiernos como el señor Lazo, como el del innombrable Moreno, ¿no? Fueron y se inclinaron y firmaron compromisos nacidos de los gobiernos nuestros, traidores y miserables, ¿no? Ante el Fondo Monetario, que es una institución que presta plata. Y le dice, ¿cómo me va a pagar? Y dice, yo voy a subir el IVA al 15, voy a flexibilizar el sistema laboral, voy a hacer esto y este otro. Y dice, muy bien, fírmeme. Y firma. Ahí está la firma de nuestros ministros de Economía. Entonces, en esto, Marta, yo sí quiero ser bastante aséptico. Claro que el Fondo Monetario es cómplice de estas cosas, pero ellos no son los que le dicen tienes que firmar esto y este otro, ni les ponen una pistola en el pecho. Le dice, ¿cómo me vas a pagar? Y ellos dicen, le voy a pagar así, asado y cocinado, voy a quitar subsidios, voy a poner los combustibles a precio internacional. Eso firman nuestros ministros de Economía. Y claro, después quieren cumplir a rajatabla, porque el Fondo Monetario les dice, bueno, tú me prometiste, ahora cúmplelo. Claro. Y entonces quieren cumplir a rajatabla. Acuérdate que el señor Noboa, una de sus primeras reuniones fue con Estados Unidos con el Fondo Monetario, ¿no? Y el fondo le habrá mostrado el papelito y le habrá dicho, esta es la carta de intención y tienen que cumplirla, porque nosotros no les obligamos, ustedes se comprometieron. Y ahí va el alza del IVA al 15%, ahí va la flexibilización laboral, con todos estos pretextos y estos tópicos, ¿no? Y estos tópicos. ¿A quién le conviene más que haya arbitraje internacional? A los empresarios locales, claro, a ellos. Porque yo no veo a empresas serias del mundo entrando a priori a arbitrajes internacionales. Eso es un recurso extremo. Si es que no hay acuerdo, negocios claros y transparentes, ¿no? Entonces, todo esto es una puesta en escena de los mismos que firman compromisos contra la gente, pues, y que después obtienen el voto de la gente, que esto es lo curioso y lo raro. Así que eso quería decirte al respecto, Marta. Sí, bueno, muchas gracias. Un momentito.
Edmundo, desde Suecia, cortito y conciso, por favor, que ya tenemos la hora, ¿sí? Sí, cortito, para redondear en corto. Dibújenos un panorama para el Ecuador, digamos, en los próximos meses, con esta... Es decir, no hay empresa que va a invertir en Ecuador por tan inseguro que es. No se atrevería nadie. Por supuesto, por supuesto, una empresa que quiera invertir en el Ecuador sabe que tiene que poner un componente en su inversión de seguridad muy alto, porque va a tener que dar seguridad a sus trabajadores, a sus empleados, a sus ejecutivos, a sus instalaciones, va a tener que tener recursos para pagar vacunas y tal, ¿no? Y va a saber que puede ser su actividad contaminada por el narcotráfico. Es decir, esa es la verdadera razón por la cual no hay inversión extranjera. Porque la inversión extranjera es que tiene que pagar, eh, no sé, 20 euros la hora en Europa y que tiene que pagar un euro 20 en el Ecuador, obviamente que va a preferir la mano de obra ecuatoriana en el Ecuador, pues, si conoce que la mano de obra ecuatoriana en Europa es de primerísima calidad, ¿no? Y es valorada, ¿no? Esto no pide, esta razón no pide fuerzas. El panorama es trágico, no solo por la falta de inversión, sino por hacia dónde vamos con esta supuesta guerra interna, hacia la quiebra masiva del negocio del turismo, porque en Suecia, si leen que hay guerra interna, se imaginan que está pasando algo parecido a Ucrania. No piensan que es un recurso del gobierno ecuatoriano para sacar las Fuerzas Armadas a la calle, sino piensan que hay una guerra real, una confrontación bélica. Y no van a venir a hacer turismo los suecos ahora en el Ecuador. No van a venir, obviamente no van a venir, porque no van, tú no te irías a Ucrania este rato a conocer ucranianas, no lo vas a hacer, ¿no? Porque sabes que hay un conflicto bélico. Nadie va a ir a la franja de Gaza, nadie se puede meter en el mar este rato porque hay un conflicto bélico. Nadie va a venir al Ecuador porque hay un conflicto bélico, aparentemente. Esas son las irresponsabilidades. Y por el otro lado nos estábamos metiendo en el conflicto ucraniano-ruso, ¿no? Metiéndonos mal. Y eso significaba sanciones gravísimas que a buena hora han sido levantadas en el día de ayer o anteayer, ¿no? Porque el Ecuador dio pie atrás y ya no se mete en el conflicto ucraniano-ruso, ¿no? Bueno, pero todo esto nos lleva a un país carísimo, que está brutalmente caro, que se va a encarecer más todavía, que no hay seguridad en ninguno de los lugares del territorio, en ninguna parte del territorio, un país que va a ser ocupado por fuerzas extranjeras, un país que ya han ocupado otros países y que les han llevado a la catástrofe. Afganistán es una catástrofe, Siria, Libia es un desastre. En Libia ha vuelto el régimen de esclavismo y de esclavitud y la compra y venta de seres humanos, después de que era uno de los países más desarrollados de la costa norte del África, ¿no? Es decir, ¿cuál es el panorama? A mí me da terror de lo que viene en el Ecuador, terror. Y una cantidad de movimientos políticos que van a entrar a la demagogia pura, porque hay un proceso electoral dentro de un año, ¿no? Hay un proceso electoral el 9 de febrero del 2025, y este es un año electoral, y no van a haber soluciones para nada. Lo único que va a haber es aspavientos, escándalos, dimes y diretes y demagogia pura y dura. Este es el panorama que a mí no me gustaría que sea, quisiera equivocarme de principio a fin, te juro que quisiera equivocarme de principio a fin, pero me temo que este es un poco lo que nos espera.
Es desalentador realmente, ¿sí? Nos rige el miedo en Ecuador, nos rige el miedo, y tú ya lo habías hablado acerca de que uno no se atreve ni siquiera a salir a la calle, ¿no? Cuando hablo con mi familia en Ecuador, pues es así realmente. Y no es solo eso, yo creo que el Ecuador también, o el gobierno, debería más bien preocuparse de crear mecanismos también de resiliencia para las familias, ¿no? Para la sociedad. Pues la familia ecuatoriana se está desmoronando realmente, no solo por la guerra interna, la emigración, por, vamos, tantos problemas que hay actualmente, ¿no? Factores que deterioran a la sociedad. En eso ni se piensa, ¿no? Somos el núcleo de la sociedad como familias, ¿no? Y ya, se despreocupa. Hemos, Sí, hemos llegado a un punto, para completar tu visión, Elizabeth, hemos llegado a un punto en el cual los ciudadanos y ciudadanas importan un pepino, un real pepino, al poder público. No les interesa. No les interesa el poder público. Lo único que le interesa al poder público son sus propios negocios, sus, sus propios beneficios, porque ahora ya no hay intermediarios políticos entre el poder real y el poder público. No hay intermediación. Los dueños del poder real económico son los que administran el Estado. Y hemos llegado a situaciones como que el anterior secretario de la administración pública era dueño de un canal de televisión que tenía contratos con el Estado, y el tipo con el mayor cinismo decía, ¿qué quieren? Que renuncie a los contratos, cuando era un delito flagrante, pues. ¿No? Y este momento están que le dan la vuelta, que sí, que no, que sí tiene responsabilidad penal, que no tiene responsabilidad penal. O sea, el deterioro del Estado en el Ecuador es de tal magnitud, pero de tal magnitud, que yo no sé cuánto tiempo nos tome recuperar esto, si es que hubiera la oportunidad de recuperar, ¿no? Y en todo esto está la familia ecuatoriana vulnerada, empobrecida, marginada de las opciones de crecimiento, y esperando poder salir de este país. Esto es lo más grave que nos está sucediendo. sí, es triste. Estimado Felipe, finalmente nos gustaría pedirte una frase final, un mensaje final para nuestra audiencia, por favor. Sí. Pero yo quisiera dar una frase de esperanza. Este pueblo ecuatoriano, que ha vivido golpes tremendos como la dolarización y el feriado bancario, y que la tenacidad de los ecuatorianos y ecuatorianas los hizo poner de pie de nuevo. Este Ecuador se va a levantar y va a salir de esta noche oscura en la que estamos. Más temprano o más tarde vamos a ver la luz y la esperanza para nuestro país. Bueno, agradecemos al doctor Felipe Vega de la Cuadra por haber aceptado nuestra invitación y haber compartido con nosotros su tiempo y sus perspectivas. Enlace Latinoamericano Europeo es un proyecto creado por ecuatorianos migrantes y colaboradores de Ecuador y de otros países de América y también de Europa. Nuestro objetivo es construir juntos un espacio de integración, de unión en aspectos culturales, sociales y políticos de manera participativa y consensuada. Agradecemos muchísimo también el apoyo y la generosidad de todos nuestros voluntarios que hacen posible este conversatorio. Y les invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales y a formar parte de esta familia. Muchísimas gracias, buenas noches desde acá de Europa y hasta la próxima.